En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues este rato quiero dedicarlo a una reflexión sobre la Virgen María. No como los sermones, que cuando el predicador empieza a hablar de la Virgen, la gente ya se remueve y dice, esto está acabando, ¿no? Bueno, pues sí, en la última meditación hablo de la Virgen porque, bueno, pues es remate de todo lo que estamos meditando durante estos días. Cuando vamos viendo tema por tema, como que todo queda bien, pero como deshilachado, ¿no? Y un poco la síntesis está en ella, en la Virgen. Yo pongo un ejemplo que a los varones no nos dice mucho, pero a las mujeres sí les dice mucho. Cuando hay que hacerse un vestido, un traje, pues las mujeres buscan que si los botones, que si los volantes, que si el color de la tela, que si a la luz del día, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Normal. También nosotros podríamos ir y no, que si esto, que si lo otro. Sin embargo, cuando uno va a comprar un traje, un vestido, te lo pueden dar hecho, solo con algún ajuste, ¿no? Pues un poco María es esto, es el traje hecho. No hace falta ya que si esto, si lo otro. Es decir, en ella vemos la acción de la gracia llevada a plenitud. En ella vemos todas las cualidades de la vida cristiana, las virtudes, los dones. En ella vemos esa maternidad en relación con nosotros. Es la vida cristiana puesta. Por eso el pueblo cristiano tiene esa intuición de que mirando a María entendemos lo que es la vida cristiana. Es una intuición de sensus fidei muy profunda. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? No es solo le tenemos cariño por ser nuestra Madre del cielo y la que nos acompaña en nuestra vida cristiana, en nuestra vocación sacerdotal, sino que es que en ella lo vemos todo puesto. Pues me gusta tal como es, ¿no? Veamos un poco, ¿no? Comienzo con esa frase del Apocalipsis, capítulo 12, que es un capítulo precioso para leer entero. Si queréis reflexionar, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas. Les pregunto a los chicos en el cole, ¿y por qué la bandera de Europa tiene 12 estrellas? No lo saben, no se lo han explicado. Y mejor que no se lo expliquen, porque como lo sepan muchos, lo quitan. Pues será porque eran los 12 estados. No, empezaron más. Y ahora son bastantes más. ¿Y el color azul? Bueno, por el cielo. En fin, no aciertan, pues no se lo han explicado. Mira que les explican todo lo vi por haber, lo que deben y lo que no deben. Pero la bandera de Europa no se la han explicado. La bandera de Europa es un signo de capítulo 12, una mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas. Las 12 estrellas de la bandera de Europa hacen referencia a la Virgen y el color azul a la Virgen. La bandera de Europa es una bandera mariana, como suena en su origen. Repito, que no se enteren muchos porque si no la hacen negra o la hacen verde o la hacen de otra manera, ¿no? Bueno, pues cuando veáis la bandera de Europa, pues decir, vaya por mi Madre del cielo, ¿no? Al fin y al cabo, los fundadores de Europa están en proceso de canonización, varios de ellos, ¿no? Schumann y otros, Adenauer, etcétera. Porque han sido verdaderos cristianos y cuando se juntaron para la Unión Europea, ¿qué signo tomamos? María, que es un signo común. Las 12 estrellas de María, las del Apocalipsis, no la de los Estados miembros. Y el color, el azul,
que es el color mariano, claro. No se os ocurra predicarlo mucho, no vaya a ser que el alcalde del pueblo quite la bandera de Europa por ser de la Virgen. Pues María es la señal que Dios nos ha dado de que todo lo que consideramos en la vida cristiana es posible. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra por muchas razones, pero una de ellas es esta, ¿no? ¿Será posible la vida cristiana en mi vida? Pues mira a María, con aquella oración tan bonita de San Bernardo, ¿no? Si vienen las tormentas y tal, mira a María, o mira a la estrella, invoca a María. Y si vienen las tentaciones, las turbulencias de la vida, los momentos oscuros, las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Pues esta es la actitud de San Bernardo en esa preciosa oración, que tiene otras muy bonitas también, como el Acordaos, etcétera, dirigidas a la Virgen María. Recordad que ya en Isaías, el profeta Natán le dice a Acaz: pídeme una señal. Pues no se te dará otra señal que la Virgen que da a luz, está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel. Es un anuncio con siglos anteriores, ¿no?, de lo que va a ser María, la Virgen, la doncella que da a luz. Hay momentos diferentes, pero el de junto a la cruz que veíamos el otro día en la Pasión, pues también es otro momento. Junto a la cruz de Jesús estaba María y las otras dos Marías que le acompañaban. Las mujeres nunca van solas, ni al váter, siempre van acompañadas. ¿Es así? Por su carácter femenino. Bueno, pues allí no estaba María sola, había otras dos con ella, las tres Marías. O la bienaventuranza de Isabel: dichosa tú que has creído, bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater sobre la Virgen, es una encíclica muy bonita, muy sentida, de un corazón mariano, la pone como ejemplo de fe, de itinerario de fe, de camino de la fe. Este sería el punto como más que ahí ofrece el Papa Juan Pablo II para nosotros, como más a imitar la fe de María. Y señala ahí el Papa en esa encíclica que María ha vivido la noche oscura más profunda de la historia, más que Abraham, porque a Abraham, como bien sabemos, se le pidió el sacrificio de su hijo, que él aceptó y realizó en su corazón, pero no lo vio consumado, porque en el momento de matar a su hijo, Dios retiró su mano y le puso un cordero. De ahí viene la fiesta del cordero para los musulmanes, de ese momento y de ese cordero. Mientras que María, junto a la cruz, ha visto la consumación de la muerte, ha visto a su hijo desangrarse, ha visto a su hijo morir, y es Dios. Por tanto, esta mujer ha vivido en su corazón la noche oscura más intensa y más profunda de la historia, más todavía que Abraham, que es nuestro padre en la fe. Y el Papa Juan Pablo II en esa encíclica dice que por eso María experimentó la fatiga de la fe. Fatiga de la fe. Curioso que hable de esa fatiga de la fe. Yo entiendo que en nosotros la fatiga pues venga pues de nuestros apegos, de nuestras imperfecciones. Vivimos el camino de la fe a trompicones y eso le hace fatigoso. Pero María, que no tenía pecado, y no tenía apegos, y no tenía... ¿De dónde le viene la fatiga de la fe? En esa noche oscura, profunda que tiene que vivir, etc. Pues le viene de que estamos hechos para el cielo, para la visión cara a cara.
Y mientras caminamos en la fe, esto supone cierta fatiga. Estamos como pez fuera del agua. La oración y el trato con Dios nos introducen en el agua, pero bueno, pues todavía en el camino de la fe. María, por tanto, modelo de fe, y ha pasado por los momentos y tragos duros que la fe en la vida de una persona puede traer. Y María, pues, dichosa tú que has creído, y podemos pedirle que vigile, controle y nos aumente la fe de nuestra vida cristiana. A nosotros todo nos parece muy bonito, pero por ejemplo cuando María en Belén pare a su hijo y le pone en un pesebre, pues dice, pero bueno, pues ahí tenía los sentimientos maternales, como cualquier madre, que quiere para su hijo lo mejor. Y esos sentimientos naturales quedan como sacrificados desde el primer momento. No para dejar de amar a su hijo, que lo amó con toda el alma, sino porque no le pudo dar nada, diríamos, ni pañales, ni nada más que amor, que no es poco, ¿no? Para ella es un ejercicio de la fe muy profundo, ¿no? Hay una obra de teatro que escribió Jean-Paul Sartre, Barjona, muy bonito. Y eso que Jean-Paul Sartre es el padre del existencialismo ateo contemporáneo. Pues tiene, cuando era jovencito, luego él no quiso reconocerlo como propio, pero luego se ha demostrado que sí que es. En el campo de batalla de aquella guerra mundial, primera en la que estaba él, pues escribió un auto, un teatrillo para Navidad, y tiene un diálogo, un monólogo en alta voz de la Virgen mirando a su hijo recién nacido, precioso. Yo se lo doy a los seminaristas muchas veces cuando tengo que hablarles por Navidad. Barjona se llama la obra, Jean-Paul Sartre, Barjona, y ahí os viene, si lo buscáis en internet está todo, ahí está todo oculto o por descubrir. Es un diálogo de los más místicos y bonitos que he visto yo de María hablando con su hijo. Vayamos a los dogmas marianos que nos pueden ayudar a entender aspectos del misterio de María. En primer lugar, al comienzo del año litúrgico celebramos la Inmaculada. María, y así está definido, en el año 1864, María fue librada del pecado o preservada del pecado antes de cometerlo. Y ahí en Mariología estudiaréis la postura tomista, la postura franciscana, escotista. El caso es que hoy lo afirmamos con la certeza de fe, tal como la Iglesia, el Papa Pío IX, lo definió, pues que es divinamente revelado y por tanto tiene que ser creído con fe divina, con fe cristiana, que María no tuvo pecado, ni original ni personal, nada. ¿Cabe mujer más guapa? Pues ahí está. La belleza de María no está en su cabello, que será muy bonito, y en su cara, y en su rostro, y en su cuerpo, que ciertamente el cuerpo y la cara es reflejo del alma, pero la belleza principal está en que ella es llena de gracia desde el primer momento. Nosotros que somos pecadores, pues cuando miramos a María descansa la vista, porque uno mira qué bonito cómo ha hecho Dios las cosas. Se dice sin pecado porque es la llena de gracia, y eso está fundamentado en el saludo del ángel, que Jaritomene, la requete llena de gracia, es el participio perfecto del verbo agraciado, requete agraciada, llena de gracia.
Lo decimos en el Ave María, recordando las palabras del ángel. Dios te salve María, llena de gracia, llena eres de gracia. Cuando contemplamos estos aspectos, este y los demás que vienen después, hemos de contemplarlos primero para gozarnos en María. Además es titular de vuestro seminario, ¿no? Es una imagen preciosa, grandiosa, y lo llena todo en la capilla, ¿no? La Inmaculada. Pero lo contemplamos no solo por ella, sino porque lo que contemplamos en ella es lo que nos quiere dar Dios a nosotros. ¿Pero cómo? Sí. Lo que a ella le ha dado al principio, a nosotros no lo quiere dar al final. Pero es lo mismo. Lógicamente, a María en una medida superlativa. A nosotros en una medida la del don de Cristo para cada uno. Pero mirar a María Inmaculada es mirarnos en un espejo. ¿A dónde llegaremos? Si hubiera espejos, ahora que hay tanto adelanto, ¿no?, de inteligencia artificial, que diéramos a un botón y nos viéramos como nos gustaría llegar a ser. El espejo normalmente refleja lo que somos tal cual en el momento presente, pero imaginad un espejo en el que nos viéramos como nos gustaría llegar a ser. Pues eso es María, mirarnos en ella y ver en ella lo que nosotros llegaremos a ser, limpios de pecado, llenos de gracia. Así lo decimos en la oración colecta del día de la Inmaculada. Concédenos llegar a ti limpios de pecado. Y el pecado original ha sido perdonado, pero incluso la concupiscencia que se nos ha dejado para la lucha ha llegado a la victoria final. Y por tanto, cuando ya estemos en el cielo, hayamos traspasado el umbral de la muerte y podamos llegar al cielo directamente, o al purgatorio si todavía tenemos que purificarnos, al final lo que Dios tiene pensado de nosotros es lo que ha hecho en María. Contemplar a María Inmaculada es mirarnos al espejo de lo que nosotros estamos llamados a ser. Y llegaremos a ser libres de pecado y limpios de pecado, porque nos hemos lavado en la sangre de Cristo, porque somos redimidos, ¿no? Toda esta historia se habla de si María fue redimida o no redimida. Pues sí que fue redimida, aunque no cometió pecado. Fue la primera redimida, la mejor redimida y la más redimida antes de cometer pecado. Porque si María no fuera redimida, Jesucristo no sería el Redentor universal. Ese es el argumento que tenía Santo Tomás para decir, bueno, al menos un momento debió tener pecado para poder ser perdonada y redimida. Y le dijo Escoto, no hace falta, porque Dios puede prevenir y aplicar la redención de manera preventiva. Eso sucede continuamente en la medicina. Podemos curar el constipado o podemos vacunarnos. O sea que la medicina preventiva hace que no caigamos en la enfermedad de la que estamos vacunados. Pero no entro, el ejemplo vale para lo que vale. María fue prevenida y no tuvo ningún pecado, pero no por eso no fue redimida. Es decir, fue redimida y muy redimida, la primera redimida y la más redimida, con una redención preventiva, de prevención. En los textos teológicos se dice redención preservativa. Tenemos que evitar la palabra porque a la gente le suena otra cosa. Es redención preventiva, que eso suena a medicina preventiva y está más en la línea. Pero quiere decir que antes de, pues se libró y Dios la libró de todo pecado. También nosotros, y esa es nuestra tarea personal, luchar contra el pecado para parecernos a ella. Va por ella, por nuestra madre, y ella nos limpia continuamente como buena madre, nos perfuma y nos presenta guapos delante de Dios y de los hombres. Desde el punto de vista pastoral, esta es la tarea. La tarea es que todos vivan en gracia. ¿Sí? Y para eso estamos.
para administrar el sacramento del perdón, para pedir perdón y hacer penitencia por unos y por otros. Pero ¿para qué te mandan de cura a tal pueblo, a tal parroquia? Para que todos vivan en gracia de Dios, como María, que se parezcan a ella y sean hijos de María. Ese es el objetivo pastoral principal. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que realizar? Pues la lucha contra el pecado. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Y luego haremos el pino si hace falta, ¿no? Todo lo que haga falta. Pero no olvidemos el objetivo principal que nos enseña María, que es lo que le hace a ella bellísima, el ser llena de gracia, el no tener pecado. Y es lo que contemplamos en los santos, pues por prolongación, ¿no? Ellos todos ya son llenos de gracia en su medida, una medida distinta. La Virgen ha sido llena de gracia de manera superlativa, no solo en cuanto al modo, sino en cuanto a la cantidad, si valga la expresión, ¿no? Nosotros, pues, ni en el modo ni en la cantidad, pero fundamentalmente es lo mismo. En el modo, porque nacemos en pecado y tenemos que llegar a la santidad luchando contra el pecado y contra el mal. Segundo dogma de la Iglesia, de la Virgen, o sea, de María, en cuanto que es Virgen y Madre. Este doble aspecto que parece contradictorio, pues pasa lo que en los demás dogmas, en la Trinidad uno y trina, en Cristología una persona en dos naturalezas. Llegamos al misterio de María, es Virgen y Madre. Intentemos explicarlo un poco. Que es madre está claro, porque ha parido a su hijo y lo puso sobre un pesebre, ¿no? Está claro. Pero claro, esa maternidad es virginal. Antes del parto, en el parto y después del parto, según el Segundo Concilio de Constantinopla, ¿eh? Me decía uno un día, dice, ¿pero para qué dices eso en la catequesis? Si eso es del catecismo de Ripalda, que está superado. Digo, bueno, el catecismo de Ripalda estará superado, pero lo que te estoy diciendo, esto de María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, es del Segundo Concilio de Constantinopla. No seas tan ignorante. O sea, que no es de Ripalda, ¿no? Como aquel que decía, se hace camino al andar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, como dice Joan Manuel Serrat. Pero hombre, vete al autor, que es Antonio Machado, ¿no? Pues algo así. Nos pasa a veces, ¿no? Pues María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, como afirma dogmáticamente la Iglesia en el Segundo Concilio de Constantinopla, que es un concilio cristológico. ¿En qué consiste la virginidad de María? Es interesante centrarse en esto porque de ahí nos va a iluminar nuestra propia virginidad o celibato. Ella ilumina este aspecto de una manera especial para toda la Iglesia en el seguimiento de Cristo. María es virgen, lo dije el otro día, porque se parece a Dios Padre. Si llegáis al cuarto paralelismo del Concilio de Calcedonia, año 451, está en el credo, primer paralelismo, segundo paralelismo, tercer paralelismo, me fijo en el cuarto, que dice, la palabra fundamental es engendrado. Habla de Jesucristo, claro. Engendrado. Del Padre antes de los siglos, es decir, en la eternidad. En la divinidad. Y de María Virgen, el mismo, en el tiempo, en la humanidad. Ese paralelismo del Concilio de Calcedonia, donde se nos presenta la cristología, luego viene la explicación, unidos sin confusión, distintos sin separación, en fin, no voy a explicar aquí ahora el Concilio de Calcedonia, pero sí que lo hago para esta palabra, para este paralelismo,
Porque la palabra, él mismo fue engendrado del Padre y fue engendrado de María. Conoció 2 generaciones, pero las 2 son virginales. Luego María es un icono del Padre en la generación de Cristo en el tiempo. La virginidad de María no es, como lo dije el otro día, una merma de su capacidad fecunda, sino precisamente la expresión superlativa de su fecundidad. Porque la virginidad de María es un reflejo de la virginidad del Padre. Y la virginidad a la que la Iglesia nos llama, para el sacerdocio, para la vida consagrada, para tantos hombres y mujeres que siguen a Jesucristo por este camino, imitando a María y pareciéndose a Jesucristo, no tiene nada que ver con una, digamos, merma de capacidad, con una... No, es la vitalidad superlativa que a María le viene por la acción del Espíritu Santo. Y a nosotros también nos viene por la acción del Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu. Y esa virginidad, que es plenitud de vida, revienta en maternidad. Es una virginidad fecunda. No es una virginidad del no, sino es una virginidad del sí con mayúscula. María es madre y muy madre, ¿no? Y luego ya en los cristianos esa virginidad desembocará en una fecundidad, en una paternidad espiritual o maternidad espiritual desbordante, como no podemos imaginar. Y ahora que hacía las bodas de oro, lo contaba el otro día, me pongo a mirar en los 50 años de cura, la cantidad de gente en la que Dios, a través de mí, ha ejercido una paternidad verdadera y una fecundidad verdadera. Todo esto lo veré en el cielo, aquí lo veo un poco entreverado, ¿no?, en la fe. Bueno, pues a eso nos llama el Señor en la virginidad, en el celibato, a vivir como María, de manera que sea el Espíritu Santo el que nos hace concebir, dar a luz, etc., ¿no? Por eso, visto desde esa perspectiva más honda, no hay oposición entre virginidad y maternidad, sino que es una virginidad fecunda que desemboca en la maternidad y es una maternidad virginal, porque si María hubiera concebido por vía natural de la unión sexual con José, el hijo no sería Dios. Ojo. Y nos cargamos, si disminuimos o menguamos la virginidad de María, en la misma proporción menguamos y disminuimos la divinidad de Cristo. El sello de marca de la divinidad del Hijo es la virginidad de su madre. Por eso, y algunos autores a veces, pues que si sí, que si no, que si para arriba, que si para abajo, tú cógete el libro y vas. Y a mí me han dado a veces, o bastantes veces, para hacer la crítica de un libro, de cristología, el que sea, ¿no? Y yo voy a 3 o 4 puntos, no voy a leer el libro entero, es un tocho así de gordo. Primer punto que hay que ver, ¿María es virgen o no virgen? Ese es un punto clave, porque si el autor, por muy bonito que sea todo lo que dice, no afirma que María es virgen, ya no es católico. Pero es que junto a ese punto vete a los milagros. Si Jesús hizo o no hizo milagros. Y el otro punto, vete a la resurrección. Si Jesús no ha resucitado en su propia carne, hay autores que tienen los 3 baremos mal. O sea, del juicio es un libro que no es católico, ya está. Y luego, bueno, si se vende mucho, mejor para la editorial, pero vamos, que no es católico. Un autor que me dice el profesor Galop, sonará Galop, mi profesor de cristología en la Gregoriana, dice, un paisano suyo tal y cual. Digo, bueno, pues González Faust, que dice en su cristología que María no concibió virginalmente a Jesús, sino que lo concibió, pasmaos, por una violación.
Y si el que lo oye o lo lee se asusta, pues que no se asuste, porque la redención se ha producido por la violencia de la cruz. Y se queda tan a gusto. La comparación de los dogmas, ¿no? Si la violencia ha traído la redención a este mundo, a María o a Jesús le ha traído la violación de una mujer. Bueno, perdone que le diga, pero es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues ya está. Pero de esas hay muchas escritas, ¿no creéis que...? Y además, por ahí pululan, ¿eh? O sea que no creáis que estoy diciendo cosas del otro mundo, ¿no? Son cosas de este mundo. Pero un punto clave en la relación con Jesucristo es que su madre es virgen, en este sentido que estoy diciendo y en el que la Iglesia nos enseña. Jesús no ha sido concebido por ninguna relación sexual, ni querida, ni no querida, ni violación, ni monsergas. No, mira, ha venido por obra del Espíritu Santo. Pero si lo dice además la palabra de Dios, tienes que cortar esa página de la Biblia para afirmar lo que estás diciendo. Bueno, pues esa virginidad de María, esa apertura a la acción del Espíritu Santo en plenitud, que le hace ser virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Antes del parto se entiende fácilmente. Pues sí, pues porque no hubo concurso de varón. Y una vez más, repito, no es porque el concurso de varón sea malo, que no, si lo ha hecho Dios. Y es el camino normal por el que venimos todos a este mundo. Pero que para su hijo eligió otro camino. Fue el camino de la virginidad y una concepción que venía de lo alto directamente. Pero luego está virginidad en el parto. Y después del parto tampoco supone problema, pues que María ya ni tuvo relaciones, como no las había tenido nunca, permaneció virgen para siempre, ni tampoco tuvo más hijos, por más que nos digan los testigos de Jehová que ahí están los hermanos de Jesús. Bueno, pues se explica la palabra hermanos, pero no por eso tienen que ser hijos de María, ¿no? Bueno, no me entretengo en esa discusión porque es una discusión que no tiene recorrido, ¿no? Pero cuando llegamos a la virginidad en el parto, a veces nos da un poco de pudor entrar ahí. Pues ¿quién estuvo en el parto? Pues ¿cómo se pudo ver aquello? Pues ¿qué exploración médica hubo para constatar? No, vamos a otro nivel, incluido el físico, pero vamos a otro nivel. En el parto, yo he asistido a 2 partos porque estaba capellán en el hospital y la mujer en un caso y en otro creía que se moría. Tenía esa sensación, que me muero y que me muero, que venga el cura y que me dé, bueno, pues ahí que no se vaya. Estaba su marido también, pero el cura estaba ahí para darle la última bendición. Bueno, pues sí, vi lo que es un parto, que es impresionante, claro. El niño empuja y la madre le ayuda, pero al mismo tiempo le retiene, le da y le retiene, hasta que al final vence el niño y la madre se alegra. Pero a la madre le queda para toda su vida ese deseo de retener a su hijo. Es lo que se llama amor posesivo, que a las madres se lo perdonamos, pero son muy posesivas. Si por ellas fuera, nos metían otra vez en su seno, porque es así, su tendencia natural, ¿no? Cuando yo hablaba de esto y mi madre se lo ponía en los audios, dice, ¿tendrás queja? Digo, no tengo ninguna queja de mi madre, pero que el amor de la madre es posesivo, eso es así y ya está. Y muchos actos de heroísmo y oblación por parte de la madre, no me faltaba más. Pero que ella es bueno. Mi madre cuando llegaba a casa me preguntaba, ¿y cuántos días vas a dormir? No cuánto tiempo vas a estar, porque si duermes aquí, yo me duermo sabiendo que estás aquí y eso es lo que me... Vale. Si no duermes, como si no estuvieras. En el fondo es lo mismo. Bueno, todos tenemos madre, yo ya la tengo en el cielo, espero, y muchos pues la tenéis todavía en la tierra, ¿no? Y disfrutad de ella porque es una de las cosas más bonitas que Dios nos ha dado, sin duda, ¿no? Pero claro, el parto, según lo que yo he visto y según lo que te lees y te enteras, pues es un acto posesivo-oblativo. Al final el niño vence y se alegran todos y aplauso y el niño chilla. Según sale, le pega una dote en el culo y pega un berreo enorme, porque se le abren los pulmones, ¿no? Como cuando se abre el paracaídas, ¿no? Pues igual el niño según nace. Pues María en el parto ha sido pura oblación, nada de posesión. Jesús tenía la experiencia de que su madre era pura oblación, nunca posesión. Por tanto, disfrutó muchísimo de su madre,
pero su madre nunca le quiso retener para ella, porque el amor de María ha sido siempre oblativo. Por tanto, explicarlo, depende con quién lo hagáis, ¿no? Pero bueno, pues explicar de vez en cuando la virginidad en el parto nos ayuda a todos a entender que no solamente hemos de engendrar por obra del Espíritu Santo, es decir, llevar adelante las cosas que son iniciativa de Dios, sino que también, una vez que hemos hecho el bien, no retenerlo. Este es mi grupo, esta es mi parroquia, este es mi diócesis, o ¿no? Pues pídele a la Virgen que te conceda la virginidad en el parto. Me explico, ¿no? Es decir, sí, es mío, ¿por qué no? María en todo momento entendía que su hijo era suyo, pero su hijo lo ha dado. Y es tuyo lo que has hecho en la parroquia, el grupo, aquella persona, etcétera, porque has sido tú el que le has engendrado en la fe. Pero es para Dios, es para los demás. Con lo cual no deja de ser tuyo. Hay una relación afectiva muy bonita con mucha gente, pero nunca posesiva. María nunca ha sido posesiva. María es virgen en el parto. Pídele en una oración muy personal: Señor, hazme virgen en el parto. Que todo el bien que haga no me lo apropie, no lo retenga, no piense que es mío y para mí, sino que es de Dios y a través de mí. No niego que sea, no negamos que Jesús es hijo de María, y María no niega que Jesús es su hijo, pero no es su, en el sentido subrayado, ¿no? Es mi hijo, como muchas veces escuchamos y oímos entre las mujeres madres de este mundo, que repito, se les perdona todo porque es mucho más el don que hacen que la retención, y además por mucho que se empeñen en retenernos, ya nos encargamos nosotros de escaparnos. O sea que eso fue en el momento del parto y luego durante toda la vida. Se repite continuamente. Y las madres están muy contentas de que su hijo llegue a ser lo que sea, ¿no? Pero con el gran dolor de su corazón y de su parto. El parto es continuo, no creáis que es solamente el momento fisiológico, sino toda la vida. Bueno, así que, pues esto que María es, Dios quiere concedérnoslo a nosotros, que hagamos el bien, que lo hagamos por iniciativa de Dios, aquello que Dios nos inspira, aquello que Dios acompaña con su gracia, y aquello que ha sido sobrenatural, la conversión de un joven, de un adulto, el poner en marcha un grupo de jóvenes o una parroquia, o lo que sea. Hay muchas cosas buenas de las que seréis colaboradores con Dios, ¿no? Pues que nunca se lo apropie uno, y menos en la rivalidad contra otros. Oye, que estos son míos, no tuyos, que estos son mis penitentes, no los tuyos, que esos celos que a veces se generan entre curas y entre, digo curas porque estoy hablando con seminaristas, pero lo mismo pasa a los laicos y les pasa a los religiosos y religiosas. Había que decirles en resumen: sea usted virgen en el parto. Dicho así, es muy fuerte, ¿no? Es como muy brutal. Pero ya me entendéis, lo he querido explicar para que seamos vírgenes en el parto, para que al hacer el bien no nos lo apropiemos, no sea de nosotros, para nosotros, con nosotros, porque eso es un amor posesivo, aunque sea de lo más sobrenatural, pero es posesivo. Y María nos enseña a ser oblativos hasta lo más elemental y sencillo. Por tanto, entendemos un poco mejor lo de la virginidad y maternidad. Una vez vino una iniciativa a la que yo tuve que responder, era presbítero, profesor en el seminario y tal, diga su voto, su opinión sobre una fiesta de la Virgen que celebre solo la virginidad. Mi respuesta fue: a mí me parece que no se puede celebrar la virginidad de María si no es con su maternidad, porque es una virginidad fecunda. Y que María sea madre no rompe la virginidad. Al contrario, la lleva a plenitud, esta virginidad que dice Calcedonia. Por tanto, no vamos a celebrar por un lado la virginidad, por otro lado la maternidad. La liturgia de la Iglesia celebra la maternidad virginal de María en una fecha, el 1 de enero. Otra cosa es que la fecha no sea la más adecuada, pero bueno, eso es otro asunto, ¿no?
como fecha, ¿no? Pero el misterio es que María es madre virginal, virgen fecunda, madre. No lo veo que haya que separarlo. No sé qué dirían otros, porque supongo que la consulta sería más universal. El caso es que no ha prosperado la propuesta. Y me alegro. Vamos, si la ponen, pues tampoco me voy a regalar la vestidura, porque María es virgen, no faltaba más. Y yo soy el primero en afirmarlo. Pero que me parece que la fiesta de la virginidad de María es la de su maternidad, porque es una virginidad fecunda. Y lo mismo en nosotros, la virginidad del celibato no es una virginidad aislada en sí misma y qué sé yo, qué encopetamiento. No, nuestra virginidad o celibato es la fecundidad de lo que Dios hace a través de nosotros. Y por tanto va unido lo uno con lo otro. Digo en la fecha porque, como todos sabéis, yo ya después de tantos años de cura, el 1 de enero, que se celebra la maternidad virginal de María, la gente está con los ojos hinchones, va a misa por la tarde los que van, no quieren beber más que agua, porque han estado, ¿qué voy a decir, no? Entonces abren los ojos y te dicen, feliz año nuevo. Y bueno, pues hasta mañana, si Dios quiere, que ya descansaremos, ¿no? No están para muchas virginidades, ni para muchas maternidades. Ese día me parece un día, desde el punto de vista cultural, bastante contradictorio con lo que estamos celebrando. Porque fijaos que esa fiesta, María, Madre Virginal, es más importante que la Inmaculada. Sin embargo, la Inmaculada es una fiesta radiante en todo el mapa católico, ¿no? Pero esta otra no ha tenido éxito por el día. Yo he sugerido, pero ahí no me han hecho caso, que se celebre esa misma fiesta como se hace en el calendario mozárabe, el 18 de diciembre, cuando estamos en la expectación del parto, que ahí se celebre que la madre que va a dar a luz es virgen. Y así se celebra en el rito hispano mozárabe. Nosotros en Toledo, todos los sacerdotes ese día celebran la misa según el rito hispano mozárabe. Y en Córdoba hay al opuesto y el que quiera pues lo celebra también, ¿no? Es una misa que compuso San Ildefonso y que la compone con unas oraciones preciosas. Ya veis que el rito mozárabe es larguísimo en oraciones. Pues ahí en esa misa es larguísima en ponderar la virginidad de María, la virginidad que ha desembocado en maternidad, la virginidad a la que pedimos que nos haga vírgenes a nosotros, en la fe, en la actividad apostólica, etcétera, ¿no? Una misa preciosa. Preciosa por el contenido y preciosa por la fecha, porque ese día apenas hemos empezado a comer turrón. Bueno, algunos empiezan a comerlo ya y ponen los espumillones ya desde noviembre, pero bueno, entendedme, ¿no? Es una fecha en que estamos preparándonos y la madre nos prepara para el parto. Pero bueno, esto es una pura sugerencia para que nos hagamos idea de la importancia de las fiestas litúrgicas y de cómo las celebramos. Pues esa, a mi juicio, está desafortunada. Es del Concilio Vaticano II, por tanto lleva poco tiempo. Antes se celebraba la maternidad divina de María, sin más, y no la virginidad. Pero se ha puesto a los 8 días, desde el punto de vista litúrgico está muy bien pensada. Pero desde el punto de vista coyuntural, es año nuevo. Yo explico algunas veces, pero esto ya para distender y para reír, ¿no? Que cuando en la parroquia estaba de párroco, pues al terminar la misa esa de medianoche o de noche avanzada, en Nochebuena y el día de la Vigilia Pascual, las mujeres y la gente joven de la parroquia prepara un pisco labis después de la misa, para chocolate y bizcochos o churros o tal o cual. Y lo hacemos el día de Navidad. Y el día de Navidad, cuando termina la misa, la gente entra a la sacristía, a los sones parroquiales y dice, yo no quiero nada, a mí dame agua. Pero la gente está hasta aquí, del langostino, yo quiero agua, no quiero más. Eso es el día de Nochebuena. Y el día de la Vigilia Pascual se comen todo lo que les pongas y más, porque el que más y el que menos pues ha hecho algo de ayuno, está un poco el día sábado santo tal y cual. Termina la Vigilia Pascual y se comen lo que les pongas. La proporción, ya lo digo como receta, ¿no? Para cuando seáis párrocos, poned el triple el día de la Pascua y el tercio el día de Navidad, porque lo de Navidad sobra todo. Bueno, es un chiste, pero es un chiste pastoral. ¿Qué pasa, no?
Decía la señora, una de ellas, la encargada, pero si son las mismas personas, pues además en la parroquia nos conocemos todos, pero si además ha venido tal, y aquí no comen. Y luego sí que comen, digo, pues date cuenta que es que son situaciones diferentes. Bueno, no tiene que ver nada con la Virgen María. Es una expresión de lo que... Y por último, María es elevada en cuerpo y alma a los cielos, el misterio de la Asunción, que en Elche celebran por todo lo alto con el misterio, ¿no? Pues ciertamente, no es para menos, ¿no? Porque María ha sido elevada en cuerpo y alma a los cielos, aunque hace 75 años el dogma, en Elche lo celebran desde que la Virgen fue llevada al cielo, ¿no? O sea, se celebra hace siglos ya. Lo mismo, ahí celebramos que María ha sido glorificada no solo en el alma, sino también en el cuerpo, claro. Esta es la gracia, porque decir que María está en el cielo, pues a ti podíamos llegar. También están todos los demás santos que hemos citado, ¿no? Lo que celebramos el 15 de agosto no solo es que María está en el cielo, que ya es bastante, sino que está en el cielo, incluso con su cuerpo, cosa que también a nosotros nos sucederá en el momento que Dios disponga, pero ya no en el de la muerte, sino en el de la resurrección final. Este mundo, según dicen los científicos, está para durar y durar y durar y durar, a no ser un cataclismo que lo haga explotar en cualquier momento, que podría suceder, pues el final de la historia humana no parece que esté a la vuelta de la esquina. Pues nada, al cielo solo con el alma y el cuerpo que hagan con él lo que quieran, que estará hecho polvo, claro, por la incineración, o aunque no lo incineren, la sepultura pues es pura ceniza, ¿no? Pero es muy importante saber que nuestro cuerpo tiene la grandísima dignidad de ser copartícipe de la suerte del alma. Y en María lo vemos, claro. La representación de María en cuerpo y alma, o sus imágenes, pues corresponden a la realidad. En los demás les ponemos el cuerpo que tenía, pero que ahora fíjate dónde está. Y el alma pues no tiene expresividad. La expresividad de la persona está en el cuerpo, ¿no? Pero en María es que su cuerpo ya... Y además es un cuerpo de una mujer. Y además en pleno verano. Todo tiene su sentido. ¿No creéis que cuando se definió el dogma de la Asunción se cambió la fecha, sino que se puso y se mantuvo, y con todos estos matices que añado? Hombre, en la homilía del día de la Asunción no vais a dedicar a hablar de las marcas de bikini, ¿no? No es el momento. Pero subrayar que es el cuerpo de una mujer el que ha sido glorificado y que se nos presenta pues para dignificar nuestro propio cuerpo en todos los sentidos y a todos los niveles de nuestra vida. Y por último, el 14 y 15 de septiembre, pues María es colaboradora en la redención, pero no me atrevo a decir corredentora, porque ha dicho la Congregación de la Fe que ese título es inadecuado. Se arma un revuelo, bueno, no estamos para más revuelos, pero bueno, se ha armado revuelo con eso, pero yo no digo más que si es un documento pontificio, amén, tiempo habrá. No es un documento de fe, no es que nos obligue a creerlo con fe, ni siquiera como doctrina católica, ¿no? Pero ahí está la realidad, llamémosla como queramos. De hecho, en la liturgia, el 14 de septiembre se celebra la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, la cruz gloriosa de Cristo. Y al día siguiente, los dolores de María, que acompañan a la cruz de su Hijo. Luego, la fiesta litúrgica subraya esta realidad de la colaboración. Llamémosla como queramos, pero sí que es una colaboración especial de María con Jesucristo. Más aún, ella es la pauta de toda otra colaboración, porque el Redentor es Jesucristo, claro, y ella es colaboradora. Y el Redentor es Jesucristo y yo no soy más que María. Colaboro al estilo de ella y como ella en la redención del mundo, con Jesucristo, ofreciendo mi vida, mis sacrificios, etcétera, ¿no? Si eso no se dice, no se llama corredención, pues decirlo de otra palabra, no es cuestión de palabras. Vamos a la realidad. Y a la realidad profunda es que Dios nos ha hecho colaboradores
que la redención no la ha hecho Jesucristo solo. Fijaos que eso de que Jesucristo solo ha hecho la redención huele al luteranismo. Aquí no hay más colaboración que Jesucristo, porque solo es el Redentor. Sí, hombre, no te enfades, claro que Jesucristo es el Redentor, pero Jesucristo ha suscitado colaboraciones, empezando por su madre y por todos nosotros, que colaboramos en la obra de redención propia y ajena. Todo el misterio de las colaboraciones o de las mediaciones en el campo protestante no se entiende. En el campo católico sí. Luego este aspecto es un aspecto típicamente católico. Pero bueno, yo no voy a discutir por la palabra. Dicen que no usemos la palabra corredentora, pues no la usamos. Aunque yo creo que se va a usar más todavía, pero bueno, pues no la usemos. Pero nadie puede quitarnos de la cabeza que María es colaboradora. Más aún, que el aspecto de la colaboración en la obra redentora es un elemento esencial de la obra de la gracia y de la obra de la redención. Somos colaboradores y a mucha honra. Y el tipo y el ejemplo y el modelo es María, que ha colaborado con todo su ser y de esta manera ha contribuido a pues lo mismo que nosotros, pues en la conversión de este joven o de esta familia o de esta persona. No colaboramos, de manera que nos puede llamar padre, por analogía. Pues claro, si metiéramos esa idea, digamos, luterana, de que aquí solo Jesucristo y es Jesucristo y es el único, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Si nadie ha dicho lo contrario, pero la acción de Jesucristo reluce en nuestra colaboración, no le quita nada a la acción de Jesucristo. Y sin embargo, si nos empeñamos tanto en la solo Cristo, déjame que sospeche. No digo que esa sea la intención, ¿no?, del que ha elaborado este documento, que al fin y al cabo tiene la aprobación del Papa, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda. Sobre el tema de la Asunción hubo muchas discusiones. Sobre el tema de la Inmaculada ni os cuento. Había hasta corrida de toros a favor o en contra en la historia, ¿no?, cuando se ha firmado, se ha negado el asunto. Pues no quisiera que se repitiera en el tema de la corredentora, pero ya os he explicado un poco y la realidad es que nosotros somos colaboradores como María en la obra de la redención. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.